Uno de los medicamentos más recetados para tratar la diabetes tipo 2 es sin duda alguna la metformina en todas sus presentaciones y combinaciones. Y en este episodio te voy a hablar todo lo que necesitas saber acerca de este medicamento, acerca de la metformina. Yo soy el doctor Antonio Cota, tengo la especialidad de medicina interna y el día de hoy vamos a hablar sobre la metformina, empezando por su lado bueno, después hablaremos sobre su lado oscuro o los efectos secundarios de tomar este medicamento y al final las conclusiones respecto a esta sustancia y en mi experiencia cómo utilizo yo este medicamento, en qué casos y cómo lo llego a utilizar. Primero que nada me gustaría contarte lo que yo he observado con los que toman metformina. Generalmente le inician lógicamente para controlar mejor su nivel de glucosa y sí, al principio los controla más o menos, pero después de un tiempo empiezan a observar generalmente estas personas que su nivel de glucosa empieza a aumentar a pesar de estar tomando el medicamento. ¿Qué es lo que hacen? Aumentan la dosis de esta pastilla. En vez de tomarla una vez al día, la empiezan tomando 2 veces al día, o a lo mejor si toman de 500 miligramos, le suben a 850 o a 1000 miligramos. Pero aquí mi duda es, ¿por qué siguen tomando este medicamento? Si supuestamente la metformina es para controlar tu nivel de azúcar y tú estás viendo que tu nivel de azúcar aún así no se controla con esta pastilla, pues ¿cuál es el punto de seguir tomando este medicamento? Si no está logrando el objetivo, pues hay que quitarlo y buscarle por otra vía. Recientemente acudió una persona masculino de alrededor de 40 años más o menos con esta misma historia. Empezó tomando metformina, sí se controló al principio, pero después de 3 años empezó a observar cómo su nivel de glucosa empezó a elevarse. Aumentó la dosis, lógicamente, de metformina, pero pues el azúcar estaba bien alta. De hecho, la glucosilada estaba en 11%. Esto corresponde a que su nivel de glucosa más o menos estaba entre 250 a 300 miligramos. A este paciente le suspendimos el medicamento en la primera consulta. Porque, insisto, si este medicamento no te está ayudando, ¿por qué lo sigues tomando? Si el medicamento te estuviera ayudando en algo, a lo mejor valdría la pena dejarlo por un poco tiempo, o en el caso de la diabetes, que sí se pueden suspender, pero hay enfermedades en las cuales que no es por diabetes, el medicamento no se puede suspender, ¿no? Aquí estamos hablando específicamente de la diabetes tipo 2. Entonces, en este paciente le suspendí el medicamento, pero lógicamente que desde el día 1 inició el proceso de revertir la diabetes. Ya te imaginarás que se siente mucho mejor y mantiene normales sus niveles de glucosa y sin metformina. La metformina pertenece a un grupo de medicamentos para tratar la diabetes. Grupos, en términos sencillos o básicos, existen 3 grupos de medicamentos para tratar la diabetes. Aquellos buenos, los medicamentos que son buenos, que te ayudan a revertir la enfermedad. Medicamentos que son malos en este sentido porque te imposibilitan revertir esta enfermedad, y aquellos medicamentos que son neutrales, no te ayudan a revertir la enfermedad, tampoco la empeoran, y a este grupo pertenece la metformina. Son medicamentos que sí te ayudan a controlar mejor tu nivel de glucosa, pero no te ayudan a eliminar el exceso de azúcar que los pacientes con diabetes tienen en su cuerpo. Primero que nada, ¿qué hace la metformina en tu cuerpo? Hace que el hígado produzca menos glucosa y por eso tu nivel de glucosa en la sangre es menor. En otros episodios y videos en YouTube hemos hablado que el nivel de glucosa en sangre sube no únicamente por la alimentación, sino por muchos mecanismos, y este es otro mecanismo. El hígado produce glucosa y esto es lo que hace la metformina. Disminuye la producción de glucosa por el hígado a través del mecanismo que se llama gluconeogénesis. Es decir, la metformina inhibe la gluconeogénesis. Eso es lo que hace la pastilla en tu cuerpo y por eso puedes ver que tu nivel de azúcar es ligeramente menor cuando tomas este medicamento. Otro posible efecto de la metformina es que reduce la resistencia a la insulina
y esto hace que se observe un mejor control sobre la glucosa con tu insulina endógena, la insulina que tienes en el cuerpo, o en aquellos pacientes que se inyectan insulina. Cuando toman además metformina, requieren pues menos insulina, porque este medicamento hace que esa insulina sea más efectiva, por así decirlo, o el cuerpo se vuelve más sensible a ella. La ventaja teórica es que estas personas necesitarían menos insulina al estar tomando la metformina, pero de nuevo, una vez más, que he visto yo que hay muchas personas con diabetes que utilizan insulina y además toman metformina, pero no logran controlarse. Entonces, ni con esa combinación se logra controlar su nivel de azúcar porque no están corrigiendo la causa del problema, ¿no? Una de las ventajas de este medicamento, creo yo, es que rara vez te baja la glucosa demasiado. O sea, el riesgo de hipoglucemia es muy bajo en comparación a otros medicamentos como la glibenclamida, por ejemplo, glipizida o la propia insulina. Esos medicamentos tienen más altas posibilidades de bajarte el azúcar peligrosamente. Y la metformina, la verdad es que rara vez causan estos problemas. Hasta aquí, esto es lo bueno del medicamento y lo rescatable, que te ayuda a bajar tu nivel de glucosa, probablemente te ayude a utilizar menos insulina y que el riesgo de hipoglucemia pues es menor, ¿no? No hay que preocuparnos por ese detalle. Ahora pasamos a lo malo del medicamento. Principalmente los síntomas de efectos secundarios que son gastrointestinales. Náusea, vómito, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal, que son muy frecuentes, indigestión, un malestar en tu abdomen, no te sientes bien, hinchazón, mucho gas. Estos síntomas secundarios son muy frecuentes y son una limitante porque la persona que lo inicia y tiene estos síntomas, pues hay que suspender el medicamento, ¿no? Tampoco van a estar con esos síntomas asociados a una pastilla que si le quitamos la pastilla, pues se te va a quitar eso, ¿no? Generalmente no, al menos yo no he visto que sean diarreas muy extremas que te lleven a deshidratación. Debe haber, pero creo que son pocos los casos. La mayoría es simplemente un malestar abdominal que prefieren no tomar el medicamento. Esto, a su vez, hace que tu digestión o tu absorción de nutrientes pues no sea óptima. Específicamente estamos hablando de las vitaminas del complejo B y más específicos la B12. Generalmente por tomar metformina después de un tiempo puede que el nivel de vitaminas B12 sea bajo en tu cuerpo. Parte de lo que yo hago con los pacientes y recomiendo es tomar complejo B, sobre todo si tienen mucho tiempo tomando metformina o tienen síntomas de neuropatía. Esa neuropatía, una sensación de quemazón, electricidad, entumecimiento, hormigueo en las manos y en los pies. A veces es por deficiencia de complejo B. Ese es un punto pues negativo del medicamento que no hace que tu intestino, tu sistema digestivo absorba los nutrientes que deberías. Otro punto importante es que este medicamento no debe ser utilizado en personas que tengan daño moderado y avanzado en los riñones. ¿Por qué? Porque los riñones son los órganos encargados de eliminar este medicamento. Y si tus riñones no funcionan bien, pues el medicamento no se elimina de manera adecuada y comienza a acumularse en tu cuerpo y los niveles de metformina pues suben demasiado en tu sangre y entre más medicamento tengas en tu cuerpo, más efectos secundarios. Aquí lo que preocupa principalmente es una complicación que se llama acidosis láctica. Hablar de acidosis es un tema muy complejo que probablemente podríamos dedicarle un episodio entero, pero aquí la idea es esta, que tu sangre se vuelve muy ácida por un ácido láctico que se produce por el exceso de metformina. Más o menos es así la situación. La acidosis láctica es una complicación potencialmente mortal. Y aquí viene lo curioso. ¿Qué síntomas pueden tener estas personas con acidosis láctica?
en este caso por metformina. Náusea, vómito, diarrea, molestias abdominales son los principales síntomas, obviamente combinado con otros signos que nosotros los médicos vemos en esa persona y confirmado por estudios de laboratorio. Pero te recuerdo, náusea, vómito, diarrea, molestias abdominales, todos estos síntomas son similares a los efectos secundarios. Entonces, estos síntomas, ¿qué son? ¿Son una reacción de intolerancia al medicamento o es porque tienes acidosis láctica? Y la acidosis láctica sí es mortal. Estos síntomas pues no son mortales, y quitando el medicamento se te va a solucionar. Pero aquí el punto es que no podemos diferenciar únicamente con tus síntomas, que es si es únicamente una intolerancia al medicamento o estás teniendo ya problemas de acidosis láctica, que es pues mucho más peligroso. Otra de las advertencias de este medicamento es que causa daño en el hígado. Las personas o los pacientes que tienen el hígado inflamado por diversos motivos u otro problema, es recomendable evitar este medicamento o disminuir la dosis si es que tienen dosis muy altas. Yo en lo personal prefiero evitar esta sustancia si hay algún problema o algún inconveniente en el hígado. Entonces, en conclusión, la metformina es un medicamento que te ayuda a bajar tu nivel de glucosa, eso sí. ¿Cómo? Haciendo que tu hígado produzca menos azúcar. Pero ten en cuenta que no te va a resolver el problema de fondo, no te va a ayudar a revertir la diabetes y no te va a ayudar a eliminar el exceso de azúcar. Únicamente, como lo comenté en otros episodios, estás enmascarando el problema. Tomas metformina, baja tu glucosa, sientes que vas bien, sientes que la diabetes está mejorando, pero en realidad no, porque es un medicamento, te lo repito, neutral, no te ayuda, tampoco te empeora la condición. Te puede servir tomado por un tiempo, sin embargo hay que suspender el medicamento si tienes algún síntoma adverso relacionado con este medicamento y no hay que tomarlo si tienes problemas en tus riñones o en tu hígado. ¿Cómo yo utilizo este medicamento? Y esto es basado en mi experiencia. Puede otros doctores no estar de acuerdo, pero yo pues a esto me dedico y es lo que he observado. Número 1, si la persona o el paciente ya toma este medicamento, intento reducir la dosis desde el inicio, desde la primera consulta, a la par que iniciamos el protocolo de revertir la diabetes y en cuanto sea posible, suspender el medicamento por completo. Ese es el primer contexto, probablemente sea lo más frecuente. Si ya lo toman, le bajo la dosis y en cuanto se pueda, quitar la pastilla. Si no lo toman, depende de su estado de salud actual, depende de lo que quiera lograr esa persona, depende de sus metas y qué están buscando. Si es una persona que yo veo comprometida y que va a seguir estas recomendaciones al pie de la letra, no le indico medicamento, no es necesario. Hay pacientes que llegan con azúcar de 500, 400 y que sin ningún medicamento y sin ninguna insulina, su azúcar baja, pero son personas que yo sé que cuentan con apoyo familiar, tienen sus redes de apoyo bien hechas y están comprometidos con su enfermedad y sé que van a seguir el tratamiento, entonces no hay por qué indicarle medicamento. Habrá algunos otros que dicen yo me quiero apoyar tantito, adelante, se les prescribe, o veo que tienen otras situaciones en su entorno y lógicamente pues sí les damos medicamento. Ejemplo, hay otra persona, otro paciente que inició hace como 6-7 meses más o menos con hemoglobina glucosilada de 13% y en aquella ocasión tenía el azúcar en 480. Pero cuando vino a la primera consulta tenía una infección, tenía neumonía. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues la prioridad era tratar la neumonía, antibióticos, radiografía, tomografía, estudios de sangre y le receté insulina, pero porque tenía una situación grave y que había que controlar el azúcar así. Completó su tratamiento de la neumonía, fueron 14 días más o menos, todo salió bien afortunadamente y en como un mes y medio más le quitamos la insulina, o sea, lo utilizamos de manera temporal por esa circunstancia, que había una infección grave que estaba poniendo su vida en peligro y por eso es que utilizamos esos medicamentos.
Pero en otro contexto, que no hay infección grave, se siente más o menos bien la persona y sé que va a seguir el tratamiento y no urge bajarle el azúcar así con insulina, hay que dejarlo naturalito y lo logran. Yo he visto que lo logran. De 500 en su próxima consulta estaba en 180, que fue al mes. Al segundo mes ya estaba en 100 y al tercer mes ya estaba en 90, 95 sin medicamento, ¿no? El tercer escenario es que inicio el medicamento en aquellos que desean bajar su glucosa más rápido, en que aquellos que ven el valor en 300, 350 y les genera mucho estrés, ansiedad y quieren ver su azúcar en 100 para estar un poco más tranquilos, adelante, se vale. Se receta el medicamento en 2 o 3 meses porque más o menos es el tiempo que se van a controlar siguiendo estas recomendaciones. Una vez controlado, pues se quita el medicamento. La otra consideración es, y probablemente sea una ventaja de este medicamento, es que es económico y es accesible en comparación a otros medicamentos, pastillas o inyectables que son pues mucho más caros que la metformina. Y te comento esto porque es importante. El costo de tratamiento que vamos a prescribir lo tenemos que tomar en cuenta. Y de eso te voy a hablar en otro episodio porque yo he visto muchos médicos, bueno, yo estoy en México, muchos médicos de renombre que sí, va la persona con diabetes, va a la consulta porque es muy bueno el doctor, pero ¿tú qué crees? Salen de la consulta con una receta, con un tratamiento que les cuesta más o menos $500 americanos cada mes de medicamento. Yo me pongo en sus zapatos y la verdad yo saldría muy molesto de la farmacia. Imagínate pagando cada mes $500 americanos de tratamiento de medicina, además los honorarios médicos, sobre todo cuando es una condición que puedes revertir y que no necesitas estar pagando esa cantidad de dinero mes con mes por el resto de tu vida. Yo creo que es mejor revertir la enfermedad y no depender de medicamento. Y lo económico es algo bien importante, porque si el tratamiento te afecta en tu lado económico, pues eso a su vez va a repercutir en otras áreas de tu vida y que pues lógicamente por componer una cosa descompones otra y luego esto te va a repercutir acá. No tiene ningún caso, pero de esto vamos a hablar en otro episodio, del costo de los tratamientos. Yo soy el doctor Antonio Cota, médico de Sugar Care. Suscríbete al canal, comparte esta información si crees que le puede ser utilidad a alguien. Si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda, algo del que te gustaría que yo hablara, con todo gusto, escríbeme en los comentarios. La verdad es que trato de hacer los episodios con base a lo que yo estoy viendo, en base a casos reales, en mi experiencia, porque siento que estas situaciones son las más comunes y me interesa aportarte soluciones a estos problemas y que te sirvan para controlar mejor tu nivel de glucosa y tomes mejores decisiones acerca de tu tratamiento.